Muy bien, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Pep Cole es médico investigador del Instituto de Investigación para el SIDA de Caixa. Él es el responsable, es el coordinador de las cohortes clínicas del programa IDICAT para el estudio de vacunas. Trabaja en el Hospital Germán Trias y Pujol, pero sobre todo él colabora con el Centro Comunitario Barcelona Checkpoint y, como ya se ha mencionado, seguramente es uno de los pioneros y una de las personas que más experiencia tiene en la PrEP en nuestro país, y yo creo que debéis ser los que más usuarios en PrEP tenéis. Él nos va a hablar de los fármacos de acción prolongada para la prevención del VIH. Cuando quieras, Pep. Sí. Buenos días y muchas gracias, Concha, por la presentación y al comité organizador por haberme invitado a estar aquí con todos vosotros. Yo tenía ganas ya de un congreso como los de antes, ¿no? Los de verdad. No sé vosotros, yo estoy bastante saturado ya de reuniones virtuales, congresos virtuales, y tenía eso, me hacía mucha ilusión pues poder ver compañeros, amigos y poder, bueno, iba a decir poder abrazarlos, pero creo que todavía eso no podemos. Aunque, por cierto, hace unas semanas estuve en el congreso en el EACS y encontré a un amigo común de Santi Moreno y mío, y que me dijo que echaba mucho de menos los efusivos abrazos de Santi. Y además recalcó lo de efusivos, no sé por qué, pero que te lo transmito, Santi. Bueno, entonces voy a potenciales conflictos de interés. Como introducción, bueno, tenemos una alta efectividad de la PrEP oral. Ahí ya estudios de eficacia, efectividad, además con un buen perfil de seguridad. Entonces, tenemos una buena relación coste-efectividad demostrada en otros ámbitos, y os adelanto que a continuación presentaremos un estudio de coste-efectividad que se ha hecho en Barcelona, que es el primer estudio de coste-efectividad en España. No voy a decir resultados, obviamente, no voy a hacer ningún spoiler. Y la pregunta entonces es, bueno, tenemos esos fármacos efectivos, seguros, baratos. Bueno, ¿para qué necesitamos más fármacos? Bueno, pues para tener más opciones de PrEP que podría facilitar su uso. Si miramos los anticonceptivos, el desarrollo de anticonceptivos, vemos que cuanto más opciones para anticonceptivos había, mayor uso se estaba haciendo de los anticonceptivos. Podría suceder algo similar con la PrEP, ¿no? Pero a día de hoy, hablar de fármacos de acción prolongada para la profilaxis del VIH es hablar del futuro, porque, como sabéis, solo tenemos disponibles la PrEP oral con entricitabina y tenofovir, disoproxil, o en algunos casos con entricitabina y TAF, pero solamente aquellos casos que están participando en un estudio, un ensayo clínico, el Discover, ¿no? Y la pregunta es entonces, bueno, ¿cómo de cerca o de lejos está este futuro en el que podamos tener ya estos fármacos de acción prolongada para la PrEP? Para esta presentación lo que he hecho es agruparlos. La primera parte voy a hablar de aquellos fármacos que tienen unos ensayos clínicos detrás ya realizados y con una eficacia demostrada. Y después aquellos fármacos con ensayos clínicos en marcha y que esperemos que en un futuro no tan cercano, pero que en un futuro los podamos tener disponibles, ¿no? Empezaré pues con lo que yo llamaría la PrEP versión 2.0. Es aquellos, como decía, que podemos ver en un futuro muy, muy cercano, como es el anillo vaginal de dapivirina. Hay ensayos clínicos, que el Aspire y el Ring, que aunque no demostraron una gran eficacia, después cuando se miraba, y en aquellas mujeres que la utilizaban correctamente, la efectividad era superior al 75%. Y los estudios de fase abierta, el DREAM y el HOPE, demostraban una eficacia superior al 50%. Por eso, en estos estudios se cambiaba o se tenía que cambiar el anillo cada 4 semanas, cada mes, pero en el CROI de este año presentaron un estudio muy interesante demostrando que el efecto podría durar hasta 13 semanas, es decir, que se podrían tener durante 3 meses, lo cual seguramente lo haría todavía pues, más atractivo para muchas mujeres, ¿no? Más cómodo, ¿no? Y ventajas que tienen los anillos vaginales, concretamente es que puede ser controlado por la propia mujer, que no tiene que depender de que su pareja sexual masculina se ponga el preservativo o no.
Pensar que estos estudios y el anillo vaginal está pensado sobre todo para países con recursos limitados, países de África subsahariana, donde la mujer está muy poco empoderada, o por no decir nada empoderada, y tienen una negociación realmente difícil a la hora de negociar el uso del preservativo, ¿no? Además, hay un poca absorción sistémica, lo cual esperaríamos una toxicidad mínima o sin toxicidad, y tampoco se ve resistencias, como se demuestra en este estudio, que se ha publicado hace muy poco, que miraron el desarrollo de resistencias en mujeres con anillo, con dapivirina y con placebo, y no vieron diferencias en cuanto al desarrollo de resistencias a la familia de fármacos, a los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos. Bueno, y actualmente el anillo vaginal está desarrollado por este Partnership Internacional de Microbicidas y ya está recomendado por la OMS como parte de prevención combinada, y tiene ya una opinión favorable de la Agencia Europea del Medicamento, dice cuando la Preporal no esté disponible y sobre todo en países fuera de la Unión Europea, ¿no? Y está pendiente de decisión por la FDA. Además, tiene otra posible ventaja, es que podrían asociarse a anticonceptivos, con lo cual también podría hacerlo más atractivo todavía para muchas mujeres, ¿no? Posible inconveniente es que no protegería, obviamente, en sexo anal, en aquellas mujeres que practiquen sexo anal, ¿no? Y ya paso a otro fármaco también, estoy hablando de un futuro que espero que cercano, y es el cabotegravir inyectable de acción prolongada, como sabéis, es un inhibidor de integrasa de segunda generación, y lo que hace es cuando se inyecta por vía intramuscular en glúteo, se crea este depósito, se crea un depósito aquí, depot, que va liberando gradualmente, lentamente, el cabotegravir al torrente circulatorio, ¿no? Se presentaron ya el año pasado los resultados del ensayo clínico del HPTN 083 y voy a hacer un resumen del estudio. El diseño es similar al del 084 y veis aquí que consistía en una fase de inducción oral con cabotegravir oral, o unos recibían el FTC-TDF y otros el cabotegravir oral, y después se pasaba ya a la fase de inyección intramuscular cada 2 meses. Era un doble ciego, doble dummy, es decir, que unos recibían una inyección de cabotegravir más placebo de Preporal y los otros al contrario, ¿no? La FTC-TDF y placebo de cabotegravir. Y lo que pasó es que se estaba viendo una mayor eficacia del cabotegravir inyectado, y el Comité de Seguimiento y Seguridad recomendó interrumpir el estudio, recomendar ya pasar a fase abierta, recomendando ya el cabotegravir a aquellas personas que quisieran. Voy a destacar unos aspectos que me parecen importantes del diseño y de la población de estudio, ¿no? Y es mirar la proporción de mujeres transgénero que participaban en el 083, más de un 12%. Es poco habitual en estudios que haya una representación de mujeres transgénero tan importante. Y después gente joven, mirar, eran menos de 30 años, casi un 70%, que son poblaciones también muchas veces infrarrepresentadas en este tipo de estudios, y que es importante porque sabemos que la incidencia es considerable en este grupo de población, ¿no? Y otro factor importante a destacar, y es que la mitad eran eran afroamericanos, que también sabemos que es una población con una alta incidencia de VIH y infrarrepresentada en muchos de estos estudios. En cuanto a las mujeres, un dato a resaltar desde mi punto de vista es que era población muy joven, eran mujeres más del 50% de menos de 25 años, y sabemos que en África subsahariana 1 de cada 4 infecciones se dan en adolescentes y mujeres jóvenes, con lo cual es muy importante también tener esta población representada en estos estudios, ¿no? Los resultados, voy directamente a los resultados. Del 083 se vio que había 39 infecciones en el grupo de oral, tratamiento oral, y 12 infecciones en el cabotegravir. Eso demostraba una superioridad, una eficacia, incluso una superioridad respecto al TDF-FTC. Y en el 084, en mujeres
no he dicho antes, el 0,84 era hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, y el 0,84 en mujeres de países de África subsahariana. Lo mismo, ves que las infecciones, 36 en el grupo oral y 3 en el grupo de cabotegravir intramuscular. Lo mismo, demostraba su eficacia e incluso superioridad respecto a la PrEP oral, incluso una superioridad mayor que en el 0,83. Las infecciones que hubo, algunas eran ya basales, es decir, que se habían reclutado y no se había detectado la infección, estaban en periodo de ventana y entraron. Y después se vio que algunas de estas realmente no ocurrieron durante el estudio, ¿no? Sí que la mayoría fueron, como veis, tanto en hombres y en el 0,83 y el 0,84, en aquellos en los que no había una exposición reciente al cabotegravir, es decir, las que no habían y no se les había puesto la inyección a tiempo, ¿no? Y también miraron resistencias y también, bueno, como para destacar, aparecieron a inhibidores de integrasa en aquellas personas que habían empezado el tratamiento una vez que estando infectados, y después también en aquellos en los que se había producido durante el tratamiento, pero no se vio en los casos en que no había una exposición reciente al cabotegravir, ¿no? Porque era algo que preocupaba, ¿no? Siempre decíamos, bueno, pero es que una persona se infecta en lo que sería la cola farmacocinética, va a tener mucho riesgo de que desarrolle resistencias a los inhibidores de integrasa, pero bueno, en este caso, como veis, pues no ocurrió. En la rama de tratamiento con TDF-FTC, bueno, aquí sí que se vieron algunas mutaciones de resistencia a los inhibidores de transcriptasa inversa. No voy a entrar mucho más en detalle por un tema de tiempo. En cuanto a seguridad, bueno, ambos fármacos mostraron buena tolerancia en perfil de seguridad, y cabotegravir sí que presentó una elevada tasa de reacciones en el lugar de inyección. La mayoría fueron leves y moderadas y fueron decreciendo con el tiempo, ¿no? Es curioso, una diferencia importante. Más del 80% en el 0,83 en hombres y mujeres transgénero, mientras que, incluso con un 2,4% de discontinuaciones, mientras que en el estudio con mujeres africanas solamente un 32% referían este efecto adverso, ¿no? Pues no sé, más sufridas o con más tolerancia, ¿no? Y aumento de peso, tema de moda. Se observó un aumento de peso, una mediana de 1,3 kilos, que fue estadísticamente significativo, pero solamente en el 0,83, es decir, solamente en hombres y mujeres transgénero, ¿no? Esperaríamos más bien lo contrario, ¿no? Siempre hemos visto otros estudios donde este aumento se da sobre todo en mujeres y africanas, pues aquí no ocurrió. Y se dio una buena aceptabilidad. En este sentido, tenemos datos de la fase 2, del estudio en fase 2, donde se les preguntaba al empezar el estudio qué preferían, si una inyección o un tratamiento, una PrEP oral o un anillo vaginal, y al principio del estudio 61% decían que preferían la inyección, pero a las 12 semanas de estudio esta preferencia aumentó y a casi el 80% decía que prefería una inyección a la PrEP oral o otras modalidades, ¿no? Estos son datos de Estados Unidos, en hombres que tienen sexo con hombres, que les preguntaba casi más de 4.600 personas y sobre su preferencia respecto a modalidades de PrEP, y casi la mitad decía que prefería una inyección, ¿no? Este estudio también de Estados Unidos, aquí yo no he visto ningún estudio en cuanto a preferencias. Nosotros ahora en BCN Checkpoint estamos empezando un estudio para conocer preferencias ante nuevas formas de PrEP, pero aquí también casi la mitad decía que posiblemente utilizaría una inyección para la PrEP, ¿no? Como conclusiones es que ambos fármacos protegieron frente al VIH con buena tolerancia y aceptabilidad, que el cabotegravir demostró incluso una mayor reducción del riesgo comparado con el FTC-TDF, que fue estadísticamente significativa, y la conclusión principal es que el cabotegravir es el primer fármaco inyectable de acción prolongada que ha demostrado una alta eficacia en la prevención del VIH, en hombres que tienen HSH, mujeres trans y mujeres cis. Un poco pensando en pros y contras de esta forma, de esta modalidad de PrEP, como pros, sin duda la alta eficacia,
se podría utilizar en personas con insuficiencia renal. En este momento tenemos una limitación a aquellas personas con un filtrado de menos de 60, pues tenemos que, porque no, en principio el tenofovir pues estaría contraindicado y también podría estar indicado en aquellas personas que tienen dificultad para una adherencia a la PrEP oral, que les cuesta tomar la pastilla cada día, que tienen olvidos frecuentes, ¿no? Y tiene ventajas de que pues, tiene en cuenta preferencias, posibles preferencias para otras formas de PrEP de los usuarios, ¿no? Usuarios que han estado en PrEP y que pueden tener lo que se llama la fatiga de las pastillas, ¿no? O por su estilo de vida, personas que viajan mucho. Nosotros muchas veces, usuarios de PrEP nos dicen es que me fui de vacaciones y me olvidé las pastillas en casa, o me he ido de trabajo y me olvidé las pastillas en casa. Sucede frecuentemente y es un motivo pues, de preocupación y que les genera angustia, ¿no? O por estigma, ¿no? Personas que no quieren que se les vea que tienen pastillas antirretrovirales en casa porque pueda pensar sus compañeros de piso, su familia, pues que tienen el VIH o que están haciendo la PrEP, ¿no? Y también que se puede guardar a temperatura ambiente porque no tiene la rilpivirina que es, como sabéis, sí que tiene que estar refrigerada. Contras o inconvenientes, sobre todo las reacciones en el punto de inyección, que a pesar de esto ya vemos que la gente seguía prefiriendo la inyección, que tiene un efecto prolongado de potenciales efectos adversos en caso de que aparezcan, que esto podría ser detectable si tenemos una fase de inducción oral, aunque en vista de los resultados para el tratamiento, que realmente está, dada la buena tolerancia y escasez de efectos adversos, no haría falta esta fase de inducción oral, ¿no? Y es importante que señalar que requiere una buena adherencia porque tiene esta larga cola farmacocinética, como comentaba, donde podrían producirse resistencias, ¿no? Y que requiere más visitas y recursos humanos. Son visitas cada 2 meses. Actualmente estamos haciendo los controles de PrEP cada 3 meses, incluso aquellas personas que llevan más de un año. En Checkpoint hemos modificado el protocolo y estamos haciendo con analítica cada 6 meses y visitas presenciales cada 6 meses, ¿no? Y con este fármaco serían cada 2 meses, al menos por parte de enfermería para el inyectable, ¿no? Y el coste, bueno, pongo interrogante porque podría ser un punto en contra o un punto a favor. Si es tan barato como un genérico, obviamente sería como un punto a favor, pero creo que esto va a ser difícil. Para acabar con el cabotegravir y señalar una posible vía de futuro, es un acuerdo que anunció VIF para utilizar esta tecnología, a los CIME o a los DIMES, que permite administrar un mayor volumen de fármaco, además por vía subcutánea, sería más cómodo, y por lo que el intervalo entre inyecciones podría ser de 3 a 6 meses o incluso más. Y esto realmente pienso que facilitaría muchísimo el uso de cabotegravir y que sería sin duda mucho mejor tolerado, ¿no? Como conclusiones, es un poco mis conclusiones, ¿no? Respecto al cabotegravir para PrEP, ¿no? Hemos visto una eficacia superior al TDF-FTC, pero bueno, estamos hablando de efectividades de la PrEP oral de cercana al 100%, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ventaja aporta, ¿no? Que esta mayor efectividad, por si después la eficacia, pero si la efectividad después al final es la misma, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que añade opciones de PrEP, que seguro que facilitaría su utilización y sobre todo en aquellas personas no adherentes o con dificultades para tomar la pastilla cada día o en personas con insuficiencia renal. Y la pregunta es ¿cuándo estará disponible? Las noticias que tengo es que en Estados Unidos la FDA va a acelerar el proceso de resolución y que se espera para principios del 2022. Y la pregunta del coste, que tampoco no sabemos, ¿no? Y ahora pasaría a los que diríamos PrEP versión 3.0, que están en el horizonte, pero que más lejano, y que tenemos fármacos muy, muy interesantes a la vista, ¿no? El islatravir es, como sabéis, un inhibidor de la translocación de la transcriptasa inversa y estudios farmacocinéticos previos demuestran que podría administrarse una dosis oral con dosis muy bajas de 60 miligramos, una dosis oral mensual.
Aquí en estos estudios, en esta tabla veis que se mantenían niveles 4 semanas después de la dosis oral, en tanto 60 como 120 miligramos, incluso a las 12, incluso a las 8 semanas, ¿no? Con lo cual los ensayos se están haciendo con tratamientos cada mes, pero podríamos pensar incluso una pastilla oral cada 2 meses, ¿no? Estudios farmacocinéticos, pues en este caso lo que demuestran es que después de cada toma de la dosis oral hay estos picos y valles, pero en cualquier caso en ningún momento está por debajo del umbral farmacocinético que se consideraría protector, ¿no? Y ensayos clínicos en marcha ya en fase 3 con islatravir tenemos el IMpower 022 y el IMpower 024, el primero en mujeres y el segundo en HSH y mujeres transgénero. Se compara con el FTC-TDF y en el IMpower 024 con FTC-TDF o con FTC-TAF, depende de disponibilidad y el criterio del investigador. El primer estudio se pretende reclutar a 4.500 mujeres y en el segundo a 1.500 HSH y mujeres trans. El diseño es similar para ambos. Un grupo recibiría el islatravir, una dosis oral mensual, con placebo de FTC-TDF y el otro al revés, ¿no? Recibiría el placebo de FTC-TDF y el islatravir oral mensual, una dosis de 60 miligramos, ¿no? En hombres el diseño también es lo mismo, la única diferencia es que aquí también podrían tomar el TAF. Y otra modalidad muy interesante también son los implantes subdérmicos con islatravir, utilizando tecnología como el Nexplanon para anticonceptivos. Y tenemos también datos farmacocinéticos que indican que podría durar el efecto de estos implantes, podría durar 12 meses. Con lo cual podría ser también una opción interesante para muchas personas, ¿no? Aquí veis en los niveles cómo se mantienen, eran a 12 semanas, pero que la previsión era que se mantendrían incluso un año, 48 semanas, ¿no? Con estos implantes. Como conclusiones respecto a los implantes de islatravir, en estos estudios de fase 2, que se probó 3 dosis diferentes de islatravir y las 3 dosis mantuvieron niveles por encima del umbral farmacocinético, con buena tolerancia y sin ninguna discontinuación por efectos adversos, y se va a continuar su desarrollo como implante para implante anual, ¿no? Otra posibilidad para implante es el TAF, que se ha experimentado en modelos animales, pero es verdad que se han visto efectos adversos dermatológicos, de una simple irritación hasta incluso de necrosis dérmica, con lo cual plantea dudas sobre la tolerancia y la seguridad y también incluso sobre su eficacia como fármaco único. Como ventajas o inconvenientes de los implantes comparado con los inyectables de acción prolongada, yo señalaría que una ventaja del implante es que es extraíble si es necesario, que hay una liberación más predecible del fármaco, que va a evitar esta cola farmacocinética que nos preocupa para las resistencias y que requiere menos visitas y recursos humanos, sin duda, ¿no? Podría mejorar la adherencia. Como inconvenientes, que requiere un pequeño procedimiento quirúrgico, no para ponerlo, pero si no es biodegradable o bioabsorbible, para retirarlo requiere una pequeñísima intervención de cirugía menor, ¿no? Puede haber riesgo de cicatrices, esto puede ser un inconveniente para muchas personas o para algunas. Tiene un riesgo de migración y lo que no tampoco sabemos es el coste, ¿no? Y otros fármacos en el horizonte también muy interesantes es el lenacapavir, que es un inhibidor de la cápside, como sabéis, que permitiría una administración subcutánea cada 6 meses. También este es un estudio que conocéis, donde se observaba la potente actividad antiviral del lenacapavir en una simple dosis a los 10 días, una disminución importantísima de la carga viral en personas con VIH. Y estudios farmacocinéticos también demuestran que se podría administrar cada 6 meses, ¿no? Como veis aquí también a la dosis de 900 miligramos, no a dosis inferiores, pero a la de 900 miligramos, niveles que permiten que se mantienen durante estos 6 meses por encima del umbral, ¿no?
y con una buena seguridad y efectos adversos frecuentes. El más frecuente era reacción local en el punto de inyección, pero que era leve y autolimitada en la mayoría de casos, ¿no? Y los ensayos clínicos en marcha con lenacapavir son el Purpose 1 y el 2. El Purpose 1 es se va a implementar en mujeres jóvenes y adolescentes con 5.000 participantes entre 16 y 25 años. Y el diseño es, simplifico, unos van a recibir la inyección semestral de lenacapavir y comparado con las que van a recibir la preporal con FTC-TDF o con TAZ. En el caso del Purpose 2 es con hombres HSH y mujeres trans, 3.000 participantes y también el mismo diseño. Y esperamos algunos resultados entre 2024 y 2027 para estos ensayos que acabo de comentar y que realmente podrían cambiar el paradigma de la PrEP, ¿no? Y que seguramente con una buena aceptación por parte de los potenciales usuarios, ¿no? Y ya para acabar, en cuanto a fármacos, PrEP versión 3.0, una diapositiva sobre anticuerpos. Solamente una diapositiva porque ayer hubo la inauguración, la presentación fantástica de COPE explicando muy bien el papel de los anticuerpos tanto para tratamiento como para prevención. Yo señalo los resultados del AMP Studio, ¿no? De los Antibody Mediated Prevention, que se han implementado en hombres HSH y mujeres trans, como en mujeres, como ves, y que se les administraba el VRC01 cada 8 semanas por vía endovenosa o placebo, y hasta un total de 10 administraciones. Los resultados se presentaron hace un año así, y lo que se vio era que no había una eficacia globalmente, pero sí que se veía una eficacia contra aquellas cepas de virus de VIH sensibles. Lo que pasa es que la proporción de cepas sensibles era muy baja, con lo cual la eficacia global pues, era de un 29%, que no era estadísticamente significativa y que era claramente insuficiente además, ¿no? Con lo cual el futuro, que se va a seguir desarrollando esta línea de investigación, y el futuro pasa por la combinación de anticuerpos o anticuerpos biespecíficos, triespecíficos o incluso otras formas de administración que pudieran administrarse por vía subcutánea y que fueran anticuerpos con una vida media más larga, porque yo la verdad no veo mucha aceptación en una PrEP con inyecciones endovenosas cada 2 meses. No creo que la aceptación fuera muy alta por parte de los potenciales usuarios, ¿no? Y como conclusiones, que la primera es lo que hemos visto, que nuevas opciones de PrEP podrían facilitar su utilización, que tenemos fármacos muy prometedores en el horizonte y otras formas de administración, y que su introducción dependerá fundamentalmente, creo yo, del coste de estos nuevos fármacos. Y con esto acabo mi presentación y muchas gracias por vuestro interés. Gracias. Tenemos unos minutos para preguntas. José Ramón. Sí, buenos días, Pep. Gracias por la presentación, que ha sido muy completa y muy bien. Uno de los contras, no sé si llamarlo contra, pero Rafi Landowitz lo dice mucho cuando habla de los resultados de cabotegravir Lonactin, es la dificultad de los diagnósticos cuando falla. No sé si querías hacer algún comentario sobre ello. Sí, gracias, José Ramón. No he comentado, pero se retrasa el diagnóstico. Si ya un diagnóstico de infección en personas usuarios de PrEP ya plantea dificultades, ya es difícil, en este caso todavía más retraso se provoca un retraso diagnóstico, sí. O sea, muchas que no se detectaron hasta semanas, incluso meses después, porque provocaría realmente un retraso tanto en la seroconversión como en la carga viral. Un retraso diagnóstico importante. María. Pep, cabotegravir en 2 estudios, 083 y 84, es superior a la alternativa que es TDF-FTC. Esto cuando sucede en medicina intentamos que reemplace a la opción anterior. De hecho, el Comité de Seguridad para los 2 estudios porque le parece que no es ético someter a los participantes a la opción opuesta.
pero el TDF-FTC es genérico. Entonces, si cabotegravir sale a un precio esperado, tanto en tratamiento como en PrEP, parecido al que sería TAF, es difícil que se pueda implantar masivamente. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Lo va a sustituir solo en casos indicados? Porque, de hecho, si haces un estudio fármacoeconómico, es posible que ni siquiera fuera coste efectivo, porque no lo era tampoco TAF. Entonces, ¿cómo haríamos? A mí me gustaría tener más opciones para PrEP y tener aquellas opciones incluso en aquellos casos en los que actualmente no tengo ninguna alternativa, ¿no? Una persona con una insuficiencia renal o una persona con problemas importantísimos para la adherencia a un tratamiento oral. Y yo creo que podría, pero no lo sé, pero me gustaría que se pudiera tener a un precio asequible, ¿no?, para el sistema de salud, incluso que pudiera ser un precio inferior que para tratamiento. Pero esto ya es un tema de compañías y que no sé cuál es en este caso la política. Sí. Doctora Elías. Sí. Pep, enhorabuena por la charla y un poco pues por tu primera línea que estás ahí. Ya en la charla de Julia me he planteado pues el tema que hay con las mujeres, ¿no? Ella ya ha dicho que ahora mismo pues no, es verdad que los criterios son tremendamente selectivos para las mujeres, ¿no? Que dices. Entonces yo quería preguntarte a ti como tu primera línea, ¿cómo te planteas este problema? Porque dices, bueno, en España es verdad que todos decimos 15% mujeres, 85%. Es verdad que a lo mejor no ha sido prioritario. Pero yo me planteo que si seguimos así vamos a poder prevenir al 85%, a un porcentaje muy importante de los varones, pero ese foco de ese 15% no lo estamos tratando. Entonces, además del cambio de guías, ¿no?, que parece que puede ser inminente, ¿cómo te plantearías el abordaje en mujeres? A nivel epidemiológico y a nivel pues, de lo que has estado hablando, de las opciones terapéuticas. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y de hecho, uno de nosotros tenía, es anecdótico, pero uno de los usuarios de PrEP tenía bisexual, tenía una novia y su novia, su pareja estaba haciendo PrEP, ¿no? En estos momentos y con la guía del Ministerio, realmente solo se contempla en casos de trabajo sexual, ¿no? Bueno, que no me diga Julia, pero esto es una vía por la que yo introduciría a mujeres que puedan beneficiarse de la PrEP tranquilamente, pero que no es la forma, evidentemente hay que ampliar los criterios, ¿no? Pero digo, en este momento sé que podría hacer a través del sistema de salud, yo le daría PrEP, por supuesto. No, yo tengo, por ejemplo, médicos de atención primaria donde ya he hecho sensibilización del cribado, de personas de alto riesgo y tal, y entonces es que ellas me llaman y me dicen, tengo a una que si no se lo ha cogido esta vez, se lo va a coger en la que viene. Y entonces, claro, dices, esas mujeres deberían... Clarísimo. Es verdad que en nuestro país son menos, pero Clarísimo. sí que Perdona. Nada. Y de hecho las trabajadoras sexuales en la incidencia es inferior incluso, o no es superior. Es que justamente no es un colectivo, gracias a Dios, se preocupa. Totalmente de acuerdo. José María. Sí, felicitarte por tu excelente revisión. Para que tengamos una idea del potencial uso, sobre todo de cabotegravir long acting, ¿no? Vosotros que estáis en el centro con más experiencia con PrEP, ¿no? Esto sería potencialmente útil en aquellas personas que utilizan PrEP continua o son además malos adherentes. ¿Nos podrías cuantificar de cada 100 usuarios de PrEP cuántos utilizan PrEP continua, PrEP a demanda y qué porcentaje de baja adherencia tenéis? Sí. Ahora mismo no te podría decir datos exactos, pero sí que la mayoría la hace diaria, 80 versus 20%, así a grosso modo, y la adherencia es alta, porque es buena y es alta, y tenemos datos del estudio, el ensayo clínico, el Discover, aquí sí que la adherencia es altísima, es muy alta, y la retención también. Son personas que vienen a buscar la PrEP, es decir, que hay un grado de motivación altísimo, y eso influye a la hora en la adherencia, sin duda, ¿no? Que realmente no estamos viendo problemas serios de adherencia. Pues
Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar aquí esta fantástica mesa en la que bueno, se han actualizado, gracias a los ponentes por vuestras fantásticas charlas, que además hemos tenido bueno, pues una actualización privilegiada, diría yo, las buenas noticias que nos han traído de cómo va a mejorar la PrEP en otros lugares. Y nada más, muchas gracias a los ponentes, a vosotros por vuestra participación y hasta dentro de media hora. Exacto. Muy bien.